Febrero de 1943. La batalla de Stalingrado se ha perdido y junto con ella, todas las divisiones alemanas que se encontraban en el sur de la Unión Soviética se ven forzadas a retirarse en desbandada. En medio del caos, el grupo de ejércitos Don, comandado por Erich von Manstein, tienen una carta a su favor, una formación de 45 Panzer VI, máquinas que en ese momento del conflicto no tienen rival que puedan hacerles frente, y están a punto de explotar al máximo esa ventaja en las inmediaciones de la ciudad de Rostov del Don, al sur de Rusia. Sin saberlo, el 11 de febrero de 1943, el primer Tigre del tercer pelotón de la segunda compañía del Batallón de Tanques Pesados 503 está a punto de convertirse en el tanque que se negó a morir. Sean bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del video bonus de mitad de semana, donde descubriremos la verdadera historia del Tigre 231, un blindado legendario, del cual se suele hablar de manera constante, pero de forma muy errónea. Y en este video te contaré qué es lo que de verdad sucedió. Les recuerdo que como siempre mis fuentes están citadas al final de este video, y si quieren conocer los puntos contrapuestos con el relato falso, te dejo un directo en la descripción del video donde explico a detalle cómo es que di con esta información. Y como en cada ocasión los acompaña su anfitrión Dave Landa, y sin nada más que añadir, ¡comencemos! En las etapas finales de la batalla de Stalingrado, el recién formado grupo de ejércitos del Don al mando de Erich von Manstein había intentado por todos los medios posibles levantar el cerco que se había alzado sobre el sexto ejército alemán, que se encontraba luchando en el interior de la ciudad. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano, y lo único que quedaba era retirar a sus hombres de la forma más organizada posible. Tras Stalingrado, el destacamento del ejército Holit, el cuarto ejército Panzer, el tercer y el cuarto ejército rumano que conformaban las fuerzas de Erich von Manstein, tenían como principal tarea evacuar hasta un lugar en el cual pudieran reorganizar a sus hombres y también a los remanentes del grupo de ejércitos A, quienes salían del Cáucaso para evitar un envolvimiento, viéndose en conjunto obligados a abandonar por completo el Oblast de Rostov, especialmente tras la ejecución soviética de la Operación Pequeño Saturno, la cual se intensificó durante inicios de febrero con las mencionadas fuerzas alemanas retrocediendo. Naturalmente, una retirada tan grande no puede hacerse sin el respectivo acoso de las fuerzas enemigas, y los soviéticos no estaban dispuestos a dejar respirar ni por un segundo a los alemanes, especialmente en un momento en donde los tenían exactamente donde los querían. Pero aún en un ambiente desfavorable, el cuarto ejército Panzer tenía un as bajo la manga, el Batallón de Tanques Pesados 503, armado con los aún novedosos Tigres 1 y cuya labor era cubrir la retirada que había llegado a un punto crítico durante la segunda semana de febrero de 1943. El 11 del mencionado mes, el tercer pelotón de la segunda compañía de Tanques Pesados 503 comenzó a avanzar con la intención de realizar un contraataque que diera tiempo al resto de tropas alemanas en la zona para retirarse, actuando en conjunto con el grupo de combate Sander, llevando a cabo la ofensiva en un sector al oeste de Semernikovo, donde lo único que había eran granjas, planicies y ocasionales colinas que se dejaban ver en el horizonte, detrás de las cuales se ocultaban los soviéticos, armados con rifles antitanque y cañones que iban desde los 45 milímetros, pasando por los de 52 y llegando a los de 76, así como también contaban con algunos tanques T-34 de 76.2 milímetros, los cuales estaban más que preparados para desatar el infierno sobre la formación alemana, nada más verlos pasar. Y el desafortunado Tigre que sería avistado primero por los pacientes soviéticos fue el 231 al mando del teniente Sabel. Habiendo dejado atrás a los tanques más ligeros que acompañaban al 231, la unidad al mando de Sabel no tardó en ser alcanzada por fuego soviético, recibiendo el primer disparo en el frontal del vehículo, justo por debajo de la posición del conductor, que se estremeció ante el impacto directo de un T-34, arrancando de golpe la oruga del repuesto que llevaban en el frente del Tigre. Al mismo tiempo, la tripulación no pudo evitar notar cómo se levantaba polvo a su alrededor, producto del fuego de artillería que fallaba por poco, y pasando unos instantes más, comenzó a recibir disparos de rifles antitanque en los costados. Para este punto de la guerra, la infantería soviética estaba acostumbrada a atravesar sin
sin demasiadas complicaciones los costados de los tanques alemanes, pero no habían tenido que lidiar con el grueso blindaje del Tigre, que naturalmente fue capaz de resistir el castigo. Si bien los disparos parecían no afectar al tanque alemán, la suerte de la tripulación del 231 no tardó en cambiar cuando un disparo de un cañón antitanque de 45 milímetros impactó de lleno en la cúpula, destrozando los soportes del cristal a prueba de balas y entorpeciendo la vista del comandante. Y como si la situación no fuera ya de por sí mala, un segundo impacto causó que la tapa de la cúpula cayera en el interior de la torreta, causando un incendio en el compartimento de combate que la tripulación se apresuró a apagar y que una vez retomada la calma, prosiguieron su camino. Alternando entre disparar y avanzar, la marcha del Tigre se aminoró. El estrés de su tripulación crecía y cuando parecía que la situación se estaba volviendo insostenible, los alemanes llegaron a las posiciones enemigas donde finalmente pudieron descansar. Tras el primer encuentro, la tripulación bajó de su Tigre malherido, pero aún en condiciones de combate, para contar 2 impactos de cañón de 45 milímetros, 15 de rifles antitanque y 1 de un T-34-76. El ataque debía ser reanudado. Los alemanes no sabían por cuánto tiempo serían capaces de sostener la línea, y cualquier metro que ganaran mientras sus compañeros abandonaban la zona de combate era un preciado regalo que estaban dispuestos a intentar tomar. Al día siguiente, el 12 de febrero, el 231 junto a sus compañeros reanudó la marcha, nuevamente con la bestia alemana de acero a la cabeza de la formación, y a sabiendas de la dura resistencia que el Tigre había puesto el día anterior, el ataque soviético fue aún más demoledor. Todos los cañones y rifles apuntaron directamente al Tigre por horas, cuya tripulación tuvo que soportar un gigantesco estrés, mientras no dejaban de avanzar lenta, pero constantemente hacia sus enemigos. En esta nueva lucha, un disparo de un cañón de 76 milímetros logró alcanzar el mantelete del cañón, perdiendo el fluido del freno del mismo y haciendo que se atascara su arma principal, volviéndola inoperable. Como si no fuera suficiente, su ametralladora también fue inutilizada, por lo que la tripulación solo podía confiar en el blindaje, que hasta ahora los había mantenido intactos mientras sus compañeros seguían despejando la zona. El temible 88 milímetros que portaban solo servía para intimidar, pero incluso esa acción dejó de poder realizarse cuando el mecanismo de la torreta fue dañado momentáneamente, impidiendo el movimiento transversal de la misma, y con el paso de las horas todo fue a peor. Perdiendo rodillos, piezas de conexión, la propia suspensión estaba hecha pomada, producto de haber atrapado varios impactos directamente en las orugas, y la cereza del pastel fue el haber detonado 3 minas durante su lenta marcha. Pero nada de eso fue suficiente para detener al Tigre. Luego de 6 horas de angustioso combate, el Tigre finalmente había logrado ahuyentar a los soviéticos una vez más, mientras el trabajo de disparar era realizado por sus compañeros, los cuales estaban muchos metros atrás de él, pero en una condición angustiante, por lo que era hora de volver, emprendiendo así la marcha de regreso hasta cruzar el río Meuse, tras retroceder 60 kilómetros en estas condiciones, donde finalmente su tripulación pudo salir del vehículo, completamente intactos, al menos físicamente. La noticia no tardó en llegar al ministro de propaganda, el Dr. Joseph Goebbels, así como el resto de alemanes interesados en estudiar al Tigre, que en 2 días había soportado más de 250 disparos, 227 de rifles antitanque y 25 de cañones de diferentes calibres. Tras subir al 231 a un tren, se dirigió al corazón del Reich, donde no solamente pudo ser estudiado por la Großdeutschland y fotografiado por el Ministerio de Propaganda en marzo de 1943, sino que también se convirtió en un pilar fundamental para establecer al Tigre como una máquina virtualmente indestructible. A diferencia de más adelante en ese mismo año, en, por ejemplo, la batalla de Kursk, donde los soviéticos ya tenían más armamento que era capaz de hacerle frente a los Tigres, como los cañones antitanque de 85 milímetros, que eventualmente fueron incorporados en los T-34, o también ya contar con los monstruosos Su-152, en febrero de 1943 era un momento en el que poco o nada tenían los soviéticos disponibles en grandes números para hacerle frente a las grandes bestias germanas, provocando que la historia del teniente Sabel y de su Tigre se vendiera prácticamente sola, la cual se convirtió en una herramienta de propaganda poderosa,
tan poderosa que incluso a día de hoy existen personas que a raíz de este suceso creen que el tigre podría soportar cualquier castigo de cualquier armamento producido a lo largo de la guerra. Sin importar su valor propagandístico, esta historia no deja de ser un suceso en extremo sorprendente, por lo que vale mucho la pena repasar la misma, pues nunca deja indiferente a nadie, y es por esto mismo que la legendaria Unidad 231 del Batallón de Tanques Pesados 503 siempre será recordada como el tigre que se negó a morir. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto traerles más y mejor contenido. Además de que también quiero aprovechar para agradecer a mi increíble equipo de recreadores históricos que ayudan a realizar las tomas que disfrutaron en este material. Y por supuesto, quiero darle las gracias también a Tomahawk, mi director de fotografía que siempre está realizando un excelente trabajo. Y como en cada ocasión, los acompañó su anfitrión de Auslanda, y sin nada más que añadir, ya nos veremos en la próxima batalla.